Hola, muy buenas tardes, profesor Cristian Sandoval, y buenas tardes también a todos mis pastelitos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender sobre algo muy importante, la función exponencial natural, cómo graficarla en GeoGebra y algunas de sus explicaciones en la vida real. Puede que al principio este tema parezca un poco complicado, pero en verdad es mucho más sencillo de lo que parece. Así que por favor, acompáñenme hasta el final para que puedan entender un poco más por qué esta función es una de las más importantes de las matemáticas. Primero debemos saber, ¿no? ¿Qué es una función exponencial natural? Una función exponencial natural es una función cuya base siempre es el número e. Matemáticamente se escribe f de x igual a e elevado a x. Como podemos ver aquí, su forma básicamente natural y la gráfica en GeoGebra. Aquí la letra f significa función, la letra x representa la variable independiente, es decir, el número que nosotros elegimos para reemplazar. Y la letra E es una constante matemática muy especial. Seguramente ahora se están preguntando por curiosidad, ¿no? ¿Qué es el número E? El número E es conocido como el número de Euler, ya antes básicamente mencionado, en honor al matemático muy conocido Leonard Euler. Su valor aproximadamente es de un número entero y infinitos decimales. Pero como tiene infinitos decimales, normalmente utilizamos la aproximación, que es 2,71828, porque con eso es suficiente para poder realizar la mayoría de cálculos que nos piden. Este número aparece de forma natural cuando nosotros estudiamos procesos de crecimiento continuo. Por eso, esta función recibe el nombre de la función exponencial natural. Ahora vamos a dirigirnos a GeoGebra. Como podemos ver aquí, aquí está la fórmula y aquí está la gráfica. ¿Ok? Vamos a hablar ahora del dominio. El dominio, el dominio representa todos los valores que puede tomar la variable x. En esta función podemos reemplazar la x por cualquier número. ¿A qué me refiero a esto? Que podemos reemplazar por números positivos, números negativos, fracciones, números decimales. Incluso podemos utilizar el cero. No existe ninguna restricción que nos impida hacerlo. Como por ejemplo, puede ser, vamos a reemplazar x por 5, la función básicamente existe. Si reemplazo x por -3, también es válida. Si reemplazo x por un medio, igual existe. Como cualquier número real puede reemplazar a x, entonces decimos que el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. ¿Con qué quiero decir esto? Básicamente todos los números reales, ¿ok? Ahora vamos a hablar del recorrido o también el rango, ¿ok? El recorrido representa todos los resultados que puede obtener la función. Pero aquí ocurre algo muy interesante en esta cierre extensión. Sin importar el número que coloquemos en el exponente, el resultado siempre será positivo. Por ejemplo, si calculamos e elevado a 2, obtenemos aproximadamente 7,30. Como podemos ver en la gráfica de aquí, 7,30, que básicamente esto es como un ejemplo o como un ejercicio. Si calculamos e elevado a 0, obtenemos 1. Y si calculamos e menos 1, obtenemos aproximadamente un número entero, que en este caso es 0, y algunas décimas, ¿ok? Como podemos observar, los tres resultados son positivos. Nunca aparece un número negativo. Tampoco aparece exactamente, se puede decir el cero, porque tiene decimales. Por esa razón, el recorrido solamente está formado por todos los números mayores que cero. Matemáticamente lo escribimos de cero hasta infinito, sin incluir el cero, ojo. Ahora, vamos a ver un poco de las principales características de esta función, ¿ok? Significa que cuando nosotros avanzamos de izquierda a derecha, en la gráfica la función siempre aumenta, nunca disminuye. Mientras el valor de x, que es el eje de las x que está por acá abajo, el resultado también aumenta, ¿ok? Eso hace que la curva cada vez suba más rápido. Y la segunda característica, que es muy importante, incluso em, la mayoría de gente lo sabe, es que la función pasa por el punto en 0,1 entre paréntesis.
Y ustedes se preguntarán por qué ocurre esto. Porque cuando nosotros reemplazamos x por cero, obtenemos e elevado a cero. Y sabemos que cualquier número elevado a cero siempre es igual a uno. Eso es por lógica matemática. Por eso la gráfica siempre pasa por el punto 0,1. Otra característica muy importante es que la función nunca corta el eje X. Esto ocurre porque para cortar el eje X debería existir un valor cuyo resultado fuera exactamente cero, pero eso nunca sucede, ¿ok? La función solamente se acerca muchísimo al eje X, como podemos ver aquí en la gráfica. Sin embargo, jamás lo toca a esa línea imaginaria que la función se acerca pero nunca alcanza, ¿ok? Se le llama asíntota horizontal. Ahora, como estamos aquí observando la gráfica de GeoGebra, lo único que debemos escribir es y igual a e elevado a x, que en este caso yo lo hice con la fórmula f igual a entre x igual a e elevado a x, ¿ok? Y luego podemos ver cómo empieza a crecer básicamente rápidamente. Mientras avanzamos hacia la derecha, la curva aumenta cada vez más. Y cuando nos volvemos hacia la izquierda, la curva se acerca al eje X sin tocarlo. ¿Ok? Ahora les voy a explicar un poco más sobre lo que es el ejercicio, que es el de aquí, que yo lo hice. ¿Ok? Vamos a calcular. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer es reemplazar, ¿ok? La X por el número 2. Como podemos ver aquí que yo lo reemplacé. En vez de X puse el 2. Sabemos que en el número vamos a utilizar su aproximado, el número de Euler, que es 2,71828. Entonces vamos a calcular ese número entero con las décimas elevado al cuadrado. Y como podemos ver aquí, tenemos lo que es 7,39. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 2, el valor de la función es aproximadamente 7,39. Como podemos ver aquí, tenemos la gráfica en GeoGebra, buscamos el número 2 en el eje X, que en este caso es el de aquí, y subimos hasta tocar la curva. Vemos aquí, ¿ok? 7,39. Notaremos que el valor está muy cerca del 7,39, ¿ok? El valor antes dicho. Esto nos demuestra que el cálculo coincide perfectamente con la gráfica, ¿ok? Entonces, ahora, esto explica por qué la gráfica se acerca al eje X sin tocarlo, ¿ok? Como podemos ver, explicamos el primer ejemplo, que aquí no cambiamos o reemplazamos o añadimos un valor a X, pero en este caso sí, ¿ok? Ahora voy a hablarles o les voy a explicar sobre algunas aplicaciones en la vida real. Volvemos nuevamente. Aquí, como podemos ver, aquí también puse la gráfica y la fórmula del segundo ejercicio que les acabé de explicar. Y las aplicaciones en la vida real, ¿ok? Les voy a hablar de cinco, ¿ok? La economía, porque ustedes dirán la economía. La función exponencial natural se utiliza para calcular intereses compuestos continuos y analizar el crecimiento de inversiones, ¿ok? A qué nos referimos con esto? Se puede decir al crecimiento al momento de tú invertir a una empresa, a una moneda, etcétera. En medicina ayuda a estudiar cómo crecen las bacterias, ¿no? Porque nosotros vivimos, se puede decir, alrededor de varias bacterias y de algunos virus. Y nos ayuda a analizar la concentración de ciertos medicamentos dentro del organismo, ¿ok? Vámonos con biología, física e ingeniería, ¿ok? En biología sirve para representar el crecimiento de poblaciones de animales, plantas y microorganismos, que es lo que básicamente estudia la biología, ¿ok? En física se utiliza para estudiar fenómenos como la desintegración radiactiva y algunos procesos relacionados con la transferencia de calor. Interesante, ¿no? Y por último, en la ingeniería ayuda a modelar circuitos eléctricos. ¿A qué nos referimos con esto? A sistemas automáticos,
em, y muchos procesos donde existen cambios continuos. ¿Ok? Como podemos ver, la palabra continua es muy importante porque se repite básicamente en todo. Como podemos ver aquí, tuvimos gráficos de aplicaciones en la vida real. Ahora vamos a finalizar, ¿ok? Bueno, en mi conclusión, podemos concluir que la función exponencial natural es una herramienta muy importante porque permite representar procesos de crecimiento continuo con gran precisión. Además, aprendimos un poco más, investigamos un poco más porque siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? Aprendimos que su base es el número e, que su dominio corresponde a todos los números reales y su recorrido o rango está formado únicamente por números positivos, que su gráfica es creciente y que nunca toca la eje X, ¿ok? Pero sí se aproxima. También comprobamos mediante ejercicios cómo se calcula y cómo estos resultados coinciden con la gráfica obtenida en GeoGebra, como pudimos ver en el anterior ejemplo, que les voy a mostrar aquí la gráfica, igual lo graficamos en GeoGebra, ¿ok? Vamos ahora a despedirnos. Espero que esta explicación les haya ayudado a comprender en este tema muy interesante y muy importante, la verdad. Muchas gracias, profesor, por su atención y a ustedes, mis pastelitos, gracias por quedarse hasta el final del video. Si les gustó este contenido, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y compartir este video con todos sus compañeros. Hasta un próximo video.